Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala.
La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Para hacer ese puente a muchas familias, a muchas personas que tienen discapacidad, a muchos padres que quizás están recibiendo el diagnóstico hoy y no saben qué hacer. Hacemos un encuentro, hacemos pues este núcleo con muchos profesionales que ya están ahí tranquilitos, esperando, pacientes y comprometidos con dar esa esperanza, con dar ese aliento, con dar esa información que viene pues de ellos con mucho amor. Ahí hoy el programa está lleno de mujeres, precisamente celebrando el Día Internacional de la Mujer. Realmente feliz, contenta, porque Dios nos da la oportunidad para estar conectando con todos ustedes a través del mundo. Este programa siempre aboga por la educación, una educación que va de la mano con equidad, una educación que va de la mano con profesionales comprometidos, que siempre promovemos que vayan a la vanguardia, que estén siempre capacitándose. Profesionales que trabajen con amor, con empatía y precisamente con el compromiso de forjar ese futuro para que ellos puedan ser parte de una sociedad
activa. Este programa siempre aboga por el derecho, políticas públicas que se cumplan, no que solamente se queden plasmadas en papeles. Salud emocional en la familia, en los cuidadores, en las personas con discapacidad, porque muchas veces sí, encima de la discapacidad física o aquellas que son invisibles, también hay otro tipo de situaciones en la salud emocional, en la salud mental de esa persona. Tenemos que enfocarnos en varias cosas para ver la foto completa de ese individuo. Trabajamos siempre con la accesibilidad, la tecnología, la inclusión laboral, que las artes, las culturas, los talentos sean ahí pues puestos también en la palestra, que ellos también tengan oportunidades. Y sobre todo traemos testimonios que inspiran, que cambian los paradigmas, como hoy tenemos a Claudia, que estará también pues hablando de su testimonio. Queremos agradecer a todas las plataformas digitales, a todos los medios de comunicación que comparten este programa. Estamos en vivo a través de Discapacidad TV. Hola mundo, como dice Claudio. Sí, estamos transmitiendo para todo el mundo a través de Discapacidad TV. El único programa, el único canal de televisión que sus 24 horas pues transmite movimientos para promover precisamente la igualdad y romper con esos paradigmas a favor de las personas con discapacidad. 24 horas, todo relacionado con discapacidad, y de verdad que agradecerle a Claudio por este movimiento. Estamos también en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada. Estamos en nuestras plataformas digitales, ahí estamos en vivo en YouTube, en TikTok. Ahí está mi hermana mayor, Evelyn Corona, conectada. Y todos ustedes que están también dándonos ese apoyo, agradecida de Dios porque están ahí. Siempre iniciamos con una cita, y esta cita de hoy, claro está relacionada con el Día Internacional de la Mujer. Y esta dice así: cuando una mujer avanza con valentía, levanta consigo a otras mujeres y abre caminos para las generaciones que vienen. Y es verdad, muchas veces con nuestra resiliencia, con nuestra fuerza, con ese liderazgo, por ejemplo, como vamos a tener a nuestra invitada, como lo hace también nuestra querida Verónica, como lo hace la pastora, y como lo hacen muchísimas mujeres como ustedes, que han levantado un imperio, han dejado un legado en su familia, han trabajado, han construido, han liderado muchas compañías, sus hogares, pero sobre todo también como mujer, tienen también su proceso, tienen sus vicisitudes, y aún así con el coraje y la determinación siguen adelante. Felicidades, mujer, y esta cita es para ti. Sigue adelante, sí se puede. Y con esta cita damos inicio inmediatamente a la palabra de aliento con la pastora Rosilia Barranco. Adelante, pastora. Buenos días, un placer poder compartir el día de hoy una vez más. Y el tema de esta mañana es: aunque no te la den, la tienes. Hay una expresión muy conocida en la República Dominicana y es precisamente esa frase, y se utiliza de la siguiente manera: él la tiene, ella la tienes. Esta frase se usa cuando alguien está correcto, cuando tiene alguien algo valioso, cuando tienes la razón o posees una cualidad que no necesita ser aprobada por otros. Entonces hoy quiero recordarte con esta frase que puede parecer sencillo, pero es algo muy poderoso para tu vida. Y aunque nadie te lo diga, la tienes. Aunque no te la den, también la tienes. Muchas veces en la vida esperamos que alguien nos confirme nuestro valor, esperamos que alguien reconozca nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestras capacidades o nuestras virtudes. Pero la realidad es que no siempre recibiremos esa validación. Hay momentos en que nadie lo verá y nadie lo reconocerá y nadie lo dirá, pero aún así la tienes. La tienes porque tu valor no depende de la opinión de otros. Tu valor tiene que ver con quién te creó. Y la Biblia dice que fuimos hechos de manera maravillosa. Eso significa que dentro de ti ya hay dignidad, propósito, capacidades, valores que nadie te puede quitar. Y tal vez hoy enfrentas cansancio, desafíos, confusiones, circunstancias que te hacen sentir limitado. Y a veces
Puede ser una dificultad física como una situación familiar, emocional o económica. Pero esas circunstancias no definen lo que hay dentro de ti. Y lo que Dios puso en ti siempre ha estado ahí. La clave está en recordarlo. No necesitas que el mundo te dé algo que ya nació contigo. También hay algo muy simple que quiero que recuerdes y con eso quiero dejarte. Tu valor, tu dignidad están ahí para bendecir también a otros. Usa lo que Dios ya te dio y bendice a otra persona. Recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Excelente. Un recordatorio precisamente en un Día Internacional de la Mujer. Tu mujer la tiene. Naciste con ese valor, naciste con ese legado, naciste con ese poder, naciste con ese liderazgo, naciste con esa resiliencia. Pastora, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas. Rosilia Gómez Barranco. Excelente, muchísimas gracias y feliz Día Internacional de la Mujer. Señores, vamos inmediatamente a nuestra primera pausa comercial. No sin antes darte pues ese buffet que tenemos para hoy, esa agenda que tenemos para hoy. Estará con nosotros la neurocoach Verónica Jaramillo con el tema cómo educar para la inclusión. Atención con este tema. Y me place pues tener en casa una conferencista, escritora, coach, Claudia Muñoz, quien estará también pues compartiendo esa trayectoria de vida, estará compartiendo su liderazgo, estará compartiendo cómo ella impacta a otras mujeres. Alessandra Ontivero, especialista en seguridad laboral y prevención, estará hablando cómo prevenir precisamente accidentes cuando tenemos en el hogar, tenemos hijos con discapacidad. Todo esto y mucho más en Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. No se muevan. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Misani, Vitali. Entramos con la persona que cambia el mundo y luego Lynn, Verónica. Lawrence, Roseberry, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Con Raquel Quesada, y quiero saludar a todos mis estudiantes que están ahí conectados en YouTube. Máxima, Ana Vargas, ahí está Yaritza, gracias por estar conectada y escuchando a su profe. La quiero mucho, de verdad, gracias por existir. Señores, vamos a darle paso a la persona o el personaje que cambia o cambió en su momento el mundo. Y este es Ed Robert. Él fue uno de los líderes más importantes de la historia del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad en los Estados Unidos. Es conocido como el padre del movimiento de la vida independiente, Independent Living Movement. Cuando tenía 14 años contrajo polio, una enfermedad que paralizó gran parte de su cuerpo y lo obligó a usar pulmón de acero para respirar por largo periodo. A pesar de los obstáculos, Robert decidió que quería estudiar y vivir una vida independiente. Uno de los logros que cambiaron el mundo fue primer estudiante con discapacidad severa admitido en la Universidad de California, también en Berkeley,
y fundó el primer centro de vida independiente para personas con discapacidad. Promovió la idea de que las personas con discapacidad deben controlar sus propias vidas y decisiones. Totalmente de acuerdo. Ayudó a transformar la discapacidad a un modelo médico, a un modelo de derechos civiles. Trabajó como director del Departamento de Rehabilitación de California. Su impacto en el movimiento de discapacidad, él también pues ha ayudado a muchas personas y ayudó en su momento a muchas personas. Él cambió esa visión promoviendo principios como independencia, autodeterminación, accesibilidad, igualdad de derechos e inclusión. Por eso elegimos hoy a Ed Robert como un personaje o una persona que cambió el mundo. Señores, ya está con nosotros nuestra querida amiga, hermana, colega, todo lo que usted quiera llamarle, compañera. Ya fui a su país, Colombia, y le di un abrazo fraternal. Ella ha venido aquí, no hemos visto en Miami, no ha venido aquí todavía, no ha querido venir a visitarme a Boston. Mi querida Verónica Jaramillo hoy va a hablar de la inclusión, cómo nosotros podemos tener ese despertar para saber y romper con esos paradigmas, precisamente como lo que hizo Robert, de la inclusión. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Hola, muy buenos días. Gracias, Raquel, por tu invitación. Es para mí siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy precisamente quiero dar testimonio de la semilla que ha sembrado tu programa en mí. Creo que me ha motivado a investigar, a mirar cómo puedo ser mejor persona y empezar a ayudarte con tu propósito de vida, que es cambiar el mundo. Y ahí entonces yo traigo aquí ejemplo cotidiano. Yo creo que educar a la sociedad no se trata solo de tolerar las diferencias de los otros seres humanos, sino reconocerlas, respetarlas y garantizar que todas las personas puedan participar en igual de condiciones. Pero ahí encuentro una situación bien interesante, que muchas veces son las mismas personas con discapacidad las que se excluyen del conjunto de la sociedad. Y es ahí donde tenemos que trabajar todos en la misma dirección, incluirnos los que tengan la discapacidad, la limitación, su condición especial, y las otras personas que estamos del otro lado, por llamarlo de alguna manera, recibirlos con amor y empatía. Así que yo tengo varios enfoques claros que quiero compartir el día de hoy, y creo que esto empieza desde la casa, desde que estamos chiquis. La inclusión se aprende principalmente en la escuela y en la familia. Ahí surgen los valores. Eso quiere decir que tenemos que incluir cultura, actividades sociales, conocer al otro, no verlos o mirarlos con otros ojos distintos al amor, a la empatía, a la sinergia, a querer colaborar, a fomentar actividades colaborativas con nuestros hijos en las fiestas de cumpleaños, en las primeras comuniones, en otros eventos, porque hay que enseñar empatía, respeto y resolución pacífica de esos conflictos que como seres humanos es muy fácil que se presenten. Cuando los niños crecen interactuando precisamente con la diversidad, la inclusión se vuelve algo natural. Y eso tiene que fluir y eso tiene que salir del corazón, porque todos tenemos derecho a estar en la misma ubicación, con las mismas posibilidades y con las mismas ventajas. Igual no me refiero solamente a los niños, que es una parte fundamental, sino a cuando ya estamos adultos. Y eso quiere decir que tenemos que sensibilizarnos, porque a medida que vamos creciendo van aumentando esas barreras de prejuicios aprendidos. Y ahí es donde tenemos que hacer parte de los programas de sensibilización de las empresas, de las instituciones y las comunidades. A nosotros el Estado ya nos exige incluir personas con discapacidad en los contratos laborales de nuestras compañías, y eso hace que avancemos un montón. Hay que trabajar también sobre los talleres de sesgos inconscientes que vienen de generación en generación y que tenemos que cortar como con esas creencias que venimos mal instaladas desde hace tiempo atrás, y también tener una formación en lenguaje inclusivo y también muy respetuoso al mismo tiempo. Asimismo, pues yo creo que en tercer lugar, Raquel, tenemos que trabajar en la representación de medios y la cultura.
estos dos aspectos no son para algunos, son para todos. Los medios influyen enormemente en este tipo de sociedad, en la diversidad a la que estamos expuestos y en la que no estamos libres de asumirlo o recibirlo en algún momento en nuestras familias. Yo creo que la televisión, los medios, las redes sociales, evitar esos estereotipos, dar voz a las personas diferentes de diferentes comunidades también se vuelve muy valioso. Y no, por último, publicar y generar normas que nos permitan afianzar a todos los estados, a todas las industrias, a todos los sectores y a todas las sociedades esas oportunidades equitativas de educación y empleo, porque como ya lo dije, todos merecemos estar en el mismo lugar. Finalmente, pues yo creo que el liderazgo, el ejemplo, la conversación con el otro, entender al otro, quiero ser muy insistente en eso, entender al otro, ponerlos en los zapatos del otro hace que esos espacios comunitarios, esos proyectos colaborativos, esos eventos culturales se vuelvan mucho más armoniosos. Yo creo que para educar en inclusión tenemos que tener claro que eso significa formar en la empatía, crear oportunidades equitativas y transformar la cultura social, porque esto no es para quienes están al lado de una persona con discapacidad, quienes tienen la incapacidad, sino que somos todos los que debemos estar ahí, mi querida Raquel. Pero mira cómo iniciaste hablando de que cuando iniciaste en este programa despertó en ti un querer como el hacer, una visión de que wow, esto es lo que está pasando, ahora cómo yo puedo empezar a generar cambio desde mi posición. Y de eso se trata, cada uno de nosotros estamos aportando precisamente ese granito de arena para transformar y cambiar el mundo. Y muchas veces no vamos a ver esa transformación. Siempre pongo el ejemplo de Martin Luther King. Él murió no viendo como estamos gozando de la diversidad, donde el blanco y el negro está compartiendo. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero la discriminación que había antes no está haciendo ahora, igual que quizá Ed Robert murió dejando un legado como la independencia de vivir, independent living, y ahora se está mirando que se está tomando más conciencia y de eso se trata. Agradecer también que tú desde tu gestión, desde las líneas donde trabaja, el aeropuerto, está haciendo cambios. Si me puedes mencionar más o menos qué cambio ha hecho. Te escuché el otro día que estaba colaborando con una fundación precisamente para que las personas con discapacidad vayan, pero también entrenamiento a tus empleados. Claro, es muy importante saber que esto existe y eso me di cuenta, como lo dije al principio, a través precisamente de tu legado, de tu fuerza, de tu ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, tenemos unas invitaciones muy especiales a personas con discapacidad y también con enfermedades terminales para que se acerquen al mundo del aeropuerto, que es apasionante, que es innovador. Todos los seres humanos en algún momento tenemos ganas de volar de una u otra manera, a través de un avión, a través de una cometa, a través de un ultraliviano, qué sé yo. Siempre tenemos para nosotros esa gran idea de poder volar y ver el mundo desde arriba. Y eso lo hemos construido junto con el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia, presidido por mi esposo y por un montón de personas voluntarias que se quieren cada vez aliar más a esta campaña para darles una sonrisa, para darles la posibilidad. Muchos ni conocen un avión, siempre los ven a través de la televisión, otros no han tenido ni siquiera esa oportunidad. Y cuando vamos y nos dirigimos a ese lugar, hemos podido marcar un camino, una rampa, unos caminos de señalización para que puedan tener acceso mucho más fácil a ese gran sueño de volar, a esa cercanía con la aviación y sembrar esa semilla y esa sonrisa y esa gratitud, que es lo que más nos llena el corazón, y nosotros decimos con eso estamos satisfechos con la misión cumplida, con el deber cumplido, y por eso trabajamos todos los días. Wow, agradecerte siempre tu intervención, ese llamado siempre que hace a que todos tenemos derecho a despertar, a ser
y dejar ese legado, esa marca, quizá dejar ese impacto. Yo sé que cuando te marches de tu gestión, ya sea porque te retire, tú vas a dejar ese legado. Verónica Jaramillo y su esposo hicieron esto a favor de la inclusión. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo también pues en Colombia? Bueno, saben que estoy aquí en Medellín, Colombia, siempre disponible para ayudar, para recibir todas esas inquietudes que en algún momento dado pueda tener una persona. Me consiguen a través del número celular 311-309-1424 en Colombia, o sea que va con el indicativo más 57, y en todas mis redes sociales me encuentran como Vero Jaramillo NC. Excelente, muchísimas gracias. Y si me permite, de Colombia me voy a ir a Chile porque está allá mi invitada de honor, podríase decir. Siempre traigo una invitada que impacta porque está cambiando también el mundo, no solamente de ella, sino también de muchas mujeres que están pues compartiendo con ella. Es la conferencista, escritora y coach Claudia Chandia Muñoz. Ella es líder, guerrera, empresaria, viajando por el mundo, cumpliendo un récord Guinness también. En el 2019 tuvo un accidente en motocicleta que le cambió la vida. Pasó de deportista activa a estar en una silla de ruedas, sin dinero, sin rumbo, pero no se rindió, transformando su dolor y su propósito. Sin miedo se volvió a la acción, convirtiendo su historia en algo que inspira a los demás. Ella pues en tan solo 3 años pasó desde cero, señores, voy para allá a cogerle un préstamo, a facturar más de $1 millón, viviendo pues desde su espiritualidad y desde la acción. Hoy enseña a miles de mujeres y personas a convertir su desafío en poder y a crear una vida con propósito. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Buenos días, muchísimas gracias por tremenda presentación. No, es lo que está ahí, lo que tú has hecho, lo que está dejando tu legado, lo que es tu historia. Cuéntanos, Claudia, realmente yo sé que la vida es muy fácil plasmarla todo lindo, color de rosa en las redes sociales, pero cuéntanos un poquito quién es Claudia y cómo llegaste de estar sin dinero, de vivir este proceso del accidente. ¿Cuánto te tomó vivir tu duelo, a decidir impactar a otras mujeres? Perfecto. Bueno, todo comenzó el 12 de mayo del 2019, que es una fecha que jamás voy a olvidar. Venía de una vida, como tú bien dices, deportista. De hecho, yo soy profesora de educación física, licenciada en educación. Eso fue lo que estudié, amante del deporte, de la adrenalina. Y estaba en una situación bastante insatisfecha porque, si bien es cierto, estaba emprendiendo, pero estaba como comenzando con este despertar de la conciencia, como entender cómo funcionan las cosas, y tenía un poco de estancamiento en mi vida, me sentía perdida, tenía recién 32 años, pero la vida, cuando te quiere sorprender y cuando realmente te quiere dar una lección, lo hace a sus normas, a sus formas. Así que en el 2019 iba conduciendo mi motocicleta, retornando a mi casa luego del cumpleaños de una de mis mejores amigas en ese entonces, y hacía mucho frío. Acá en Chile estábamos en pleno invierno, y en una curva había un aceite con escarcha en el piso que hizo que me resbalara de la moto. Caí, volé no sé cuántos metros, y en esa caída me fracturé una vértebra de la columna. Sin embargo, yo no tenía idea de que me había fracturado, porque inmediatamente, como motoquera, me había caído muchas veces. Entonces intenté pararme inmediatamente y no sentía nada, no podía pararme, no podía ponerme de pie, no entendía nada. Hacía mucho frío, tenía mucho miedo, eran como las 3 de la mañana, entonces no había nadie en la calle, estaba sola. Y por suerte apareció un angelito, que digo yo, que escuchó mis quejidos, escuchó como yo gritaba de dolor, se acercó a mí, y ahí ella llamó a la policía, etcétera. Bueno, es una larga historia, pero incluso puedo decir también que soy una sobreviviente, porque estuve muerta 10 minutos y me hicieron reanimación. Yo digo, si volví a este plano,
y Dios me eligió, es por algo. Así que la verdad es que de ahí cambió completamente mi vida, tuve que aprender todo de nuevo, a cómo ponerme de pie ante la vida, y estuve todo el 2019, 6 meses en la oscuridad más negra de mi alma. Estuve con todas las fases del duelo, de lo que eso significa, la negación, la rabia, la pena, la angustia. ¿Y por qué a mí? Porque a mí, esas preguntas que claramente nos hacemos, que son parte de cualquier quiebre. Incluso quería dejar de vivir, no sabía cómo dejar de vivir, pero que tenía la intención, porque me negaba a la idea de vivir en una silla de ruedas. Sin embargo, hubo un momento en donde encontré una luz y tomé esa decisión que lo cambió todo. Como tú bien decías en una introducción, muchas veces nos pasan cosas y decidimos quedarnos modo víctima inconscientemente. Pero hay otros que tenemos un fuego en nuestro corazón, que somos más inquietos y decimos, no, le podemos dar la vuelta a esto. Y eso fue lo que particularmente hice. Lo primero que hice fue irme de la pero casa. espérate, porque se escucha muy bonito. ¿Qué fue lo que te impactó ese día que tú dijiste, tengo que cambiar, tengo que hacer un cambio, tengo que transformar, tengo que agradecer, tengo que ser activa, tengo que hacer algo con mi vida? Si te acuerdas de ese momento o alguien que impactó tu vida, que dio giro a ese cambio. Me acuerdo perfecto. Lo que pasa es que yo de verdad no quería vivir. Pero como estaba en una cama clínica, no movía nada de mi cuerpo, usaba pañales, dependía de mis padres, porque me tuve que ir a vivir a la casa de ellos, que me cuidaban. Entonces, por más que yo quería morirme, no le podía decir, o sea, no tenía ni siquiera la opción de cómo dejar de vivir, porque no le podía decir a mis papás, ¿me pueden traer un kit para suicidarme? Era muy ridículo como decirles eso. Y llegó un momento en donde no tuve otra opción, o sea, dije, o acá me muero en vida, o sea, sin hacer, o sea, aunque quería morirme, no podía, porque estaba así inmóvil. Y eso fue muy heavy, tampoco, o sea, fue muy fuerte. Y no me quedó más remedio de que ver esa luz. Entonces, esa luz fue justamente porque no tuve otra opción. O sea, en serio, voy a estar así, mirando el techo, 24/7, y empecé a pensar diferente y dije, ¿y si hay una opción diferente? ¿Y si es que de verdad puedo volver a caminar? ¿Y si es que existen opciones para que yo pueda vivir mejor? Y la verdad es que me aferré y me obsesioné con la idea de volver a caminar. No fue la idea de, sí, voy a vivir, voy a ganar dinero. No, eso no me importaba. Yo me obsesioné y pensé en la idea y en la posibilidad de volver a caminar. Entonces eso fue todo como la fortaleza, o sea, esa idea, esa ilusión fue la que me hizo aferrarme a la vida en el fondo. Y ahí fue cuando tomé esa decisión de buscar opciones, hablé con mis papás y les dije, miren, aunque me muera lográndolo, yo sé que voy a volver a caminar. Si ustedes me creen, buenísima. Si no me creen, buenísima, porque lo voy a hacer igual. Cueste lo que me cueste, tarde lo que me tarde, y la verdad es que yo creo que esa palabra lo dice todo. Me obsesioné buscando opciones para volver a caminar. Y esa hambre de querer lograrlo es lo que hasta ahora incluso me mantiene como con la consistencia, con la fe, con la esperanza, y producto de eso yo fui documentando mi proceso y me di cuenta que empecé a inspirar a mucha gente, que realmente la gente se ponía excusa. Para mí era una normalidad como tener esta fortaleza, pero me di cuenta que la gente era muy víctima, se quejaba por todo. Entonces como que ahí nació la idea de, oye, hazte responsable, yo estoy en una silla de ruedas, me cuesta 10 veces más todo que a ti y sin embargo hago las cosas igual. Entonces por ahí se formó un propósito súper bonito, que en una primera etapa solo fue por yo querer volver a caminar. Caminar, muchas veces, muchas personas caminan dando pasos por la vida sin propósito. Tú estás caminando con un propósito y estás caminando en una silla de ruedas, pero impactando en ese caminar, en ese andar, dejando huellas, llevando de la mano a muchas mujeres que quizás necesitan de tu ayuda en ese propósito.
Cuéntame qué significa para ti estar precisamente impactando a tantas mujeres en tu caminar. Mira, hoy día casi 7 años desde que me accidenté, realmente te puedo decir, Raquel, que este accidente ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y para algunos puede sonar súper loco, pero es que es así. Antes estaba perdida, estancada, no sabía qué hacer con mi vida, y ahora soy mejor persona. Tengo claro un propósito, tengo una tierra prometida por el cual caminar, lidero a personas y a mujeres para que también encuentren su destino, y creo que lo más bonito no son las circunstancias externas que nos ocurren de un accidente, un quiebre financiero, un quiebre, cualquier cosa externa, sino es cómo tú te sientes con tu propio progreso personal. Creo que al final vinimos a este plano a evolucionar y a contribuir conforme evolucionamos. Entonces, para mí esto ha significado un todo. Sigo trabajando en mí para volver a caminar, sigo buscando herramientas, pero ¿sabes qué? Conforme a lo que decía Verónica, el año pasado, cuando inicié esta gira del récord Guinness, que también fue una locura, tuve un desafío muy importante porque una aerolínea me negó el vuelo porque soy usuario de silla de ruedas y no pude viajar. Y por este video fue que yo te contacté. Imagínate. Entonces, ¿sabes qué? Me dio tanto coraje sentir esa humillación, sentir esa discriminación, que yo dije, por algo... Creo que te tuviste que arrastrar, ¿right? Sí. Te tuviste que arrastrar. No me dejaron volar. Y bueno, esa fue otra historia, que tampoco en el avión no había silla y tuve que arrastrarme para ir al baño. Esa fue otra historia. Pero no me dejaron volar porque supuestamente como usuaria de silla de ruedas no soy autovalente, entonces no podía volar sola. Bueno, más que nada lo que quiero contarte con esto es que me nació la idea de generar un poco de inclusión, justicia y dejar una huella de conciencia antes de caminar. Porque yo sé que voy a caminar, pero digo, siempre van a haber personas que tengan diferentes situaciones de movilidad reducida, etc. Entonces, si yo puedo dejar el mundo de inclusivo mucho mejor de como yo estuve, con eso ya me doy por pagada. Creo que por ahí va un poco el propósito de esa es la idea y te visualizo, aunque quizás no lo haya pensado, pero escuchándote hablar, soy una mujer de visualizar y ver, estudiar a la persona. Muchas veces tenemos que estar en posiciones para hablar por los demás, ser las voces de los demás, estar en la mesa y ayudar a legislar. Te veo quizás posicionada en la política o en posiciones donde tú puedas abogar más por Chile. Quizás, como yo, estoy trabajando en el Departamento de Desarrollo precisamente a nivel estatal para las personas con discapacidad. Te invito a que puedas pensar en eso, porque desde ahí puede generar también más cambio. Háblanos de tu libro y cómo también podemos seguirte en las redes sociales y qué espera Claudia ver en 10 años en su vida, cómo ella se visualiza. Bueno, primero que todo el libro le llamé Saca la silla de ruedas de tu cabeza, porque considero que todos tenemos de alguna u otra forma una creencia limitante que nos impide caminar hacia nuestro propósito, y ahí documento un poco de la experiencia y doy bastantes herramientas prácticas para que las personas puedan arrancar y avanzar en su vida. Lo pueden encontrar en Amazon y mis redes sociales también son Clau Chandy en Instagram, que es lo que más utilizo, y mi canal de YouTube, Crea tu Milagro con Claudia. ¿Qué es lo que espero en los próximos 10 años? Bueno, sí o sí, impactar, liderar. Me gusta mucho la idea y me visualizo con ser la primera mujer en el mundo. Me gustaría llamarme la Mujer Milagro, de verdad que así me visualizo. No sé si vieron el documental de El Secreto, me imagino que sí, donde aparece el hombre milagro, y yo quiero ser la Mujer Milagro, así me visualizo. Pero más que nada para obviamente ser un espejo y decirle a todas las personas que podemos vivir con desafíos si tenemos fe, si caminamos con perseverancia, si tenemos una fortaleza de mentalidad también inquebrantable, si hacemos que las cosas ocurran, si estamos con
yo creo que si estamos unidos en la contribución, creo que todo es posible en la vida. De hecho, uno de mis eventos de conferencia que hago acá en Chile, que también uno de mis sueños es crear en todo el mundo ese evento, solamente por ahora he hecho en algunos en Estados Unidos y en España, se llama Haz posible lo imposible, porque considero que todo en la vida que nos propongamos, cualquier sueño, cualquier cosa, la podemos lograr. No tengo ninguna duda de eso. Y eso es un poquito lo que siempre hoy en día. ¿Escuchaste, Alessandra? Bueno, y ahí está, hay un mensaje muy lindo de Arelis Vargas. Ella está en silla de ruedas y dice, ahora me inspiro más en volver a caminar. Ya con eso el programa está pago. De verdad que agradecerte, Claudia, por tu trabajo, por creer en ti, por tu resiliencia, por aportar a los demás. Muchas veces Dios nos manda proceso para eso, para tener otra visión, otra misión, para despertar nuestro propósito. Yo creo que tú ya lo has entendido. Redes sociales, ¿cómo podemos conectar contigo? Clau Chandi, con mi apellido, Clau Chandi, y en YouTube, Crea tu Milagro con Claudia, y más de 800 videos totalmente gratis para que puedan inspirarse y también trabajar en su desarrollo personal. Excelente, agradecida de Dios por permitirme. ¿Qué tiempo tenía yo atrás de ti? Y yo lo digo públicamente, tenía como ¿cuántos? 5 meses atrás de ti, pero siempre el tiempo de Dios es perfecto y agradecida de Dios por esto. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ti. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial, porque ya está Alessandra ahí, ready para hablarnos de qué hacer cuando tenemos en nuestro hogar hijos con discapacidad y prevención de accidentes. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y vuelvo a reiterarte, mujer, feliz Día Internacional de la Mujer. Hoy es tu día, mañana también, pasado también, todos los días es tu día. Recuerda eso. Señores, ya está con nosotros precisamente hablando de mujer que camina con propósito. Tengo conmigo mi compañera, mi colega, mi amiga, Alessandra Ontiveros, quien es especialista en seguridad laboral y prevención de accidentes. Hoy con el tema precisamente a orientar a los padres de cómo prevenir y prepararse cuando tenemos hijos con discapacidad en el hogar. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, Alex. ¿Cómo estás, Raquel? Ante todo, muy contenta y agradecida por otra invitación que me haces a tu programa. Yo siempre feliz de tenerte. Cuéntanos, ¿qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Qué tomar en cuenta? ¿Cómo estar preparado? Bueno, en primer lugar, para hablar, ya cuando tenemos una persona con discapacidad, algún niño, también un anciano que asistimos, lo importante de todo esto es cómo cuidar al cuidador. La temática que vamos a hablar ahora es la prevención de caídas. Caídas por desnivel,
por ahí uno no se da cuenta, hay superficie que está desnivelada, ahora hay mucho hielo, por ejemplo en tu país ahora, ¿no es cierto? Hay mucho hielo, hay agua, hay superficie que es con barro, muy resbaladiza. Entonces, en primer lugar, eso. ¿Quién cuida al cuidador para que siga cuidando a quien necesita esa ayuda? Entonces, tomar recaudos para uno no accidentarse o cuidar de una manera positiva y sanamente. Excelente. Y hay muchos factores que cuidar cuando también tenemos hijos con discapacidad. Por ejemplo, vamos a ir por parte y quiero decir pues ya adelantado que este tema va a tener una segunda parte porque es muy extenso y queremos dar las informaciones correctas, adecuadas y claras para que el padre vaya tomando anotaciones. ¿Qué parte quiere iniciar? Si quizás la parte de el botiquín o quizás ya entrando en el accidente, podemos también dividir qué área tomar en cuenta y qué hacer en esas áreas, por ejemplo la cocina, el baño, las escaleras, los enchufles, las ventanas. Cuéntame, Ale, lo que tú quieras hacemos en el programa. Bueno, en primer lugar, evitar nuestras caídas. A mí me pasó, justamente me conociste en esa situación siendo cuidadora de mi madre que estaba enferma y ante todo en una oportunidad yo tuve que rechazar un viaje de trabajo porque ella necesitaba de mí. Entonces ahí es donde también viene el lema de mi consultora, prevenir para proteger. ¿Qué voy a prevenir? Mi accidente. ¿Para qué? Para seguir protegiendo a los míos, a mi familia, a mi gente, a mis hijos, a mis seres queridos. Y esto, si bien vamos a hablar ahora, empezamos a hablar de caídas, que parece muy sencillo, pero también es muy frecuente. ¿Por qué? Porque una caída en una persona, por ejemplo, de 40, 50 años o más, que tenga obesidad y que esté ayudando a otra persona que lo necesite, ya una simple caída le puede generar una fractura. Y ya ese cuidador va a necesitar otro cuidador a su vez. Entonces, verificar en nuestros espacios en el hogar si tenemos desniveles, si hay alguna pérdida de agua en el baño. Ocurre que muchas veces se caen en el baño porque hay filtraciones, nos resbalamos porque son sectores muy húmedos y hay una quebradura de cadera, por ejemplo, para los ancianos. Entonces, de cadera y quizás en posiciones no correctas para levantar al otro, pues la espalda, podemos tener situaciones de espalda o también uno mismo con las manos y las posiciones correctas también son adecuadas a la hora de nosotros querer levantar a esa persona que necesita nuestra ayuda. Claro, eso es justamente, te va a generar un dolor corporal y no vas a poder cuidar al 100%, porque una mala fuerza te genera una lesión lumbar. Entonces hay posiciones donde cuidar nuestra espalda y todo se basa primero en la casa. ¿Cómo puedo yo mejorar mi casa? El tema si tengo muchos escalones, el tema de que estén libres de objetos o que tenga también algún líquido y no lo haya limpiado en el momento y me genera ahí que me resbale, el hielo ahora, ¿no es cierto? Todo eso verificar para evitar accidentes en mi hogar. Y luego ya sí iremos viendo en los próximos programas qué cosa ya hay que hacer antes de que nos ocurra el accidente. El tema de tener un botiquín de primeros auxilios, verificar de que sus medicamentos no estén vencidos también, porque puede pasar que en el año ni lo haya, sé dónde esté completo, pero no lo haya tocado porque no lo necesité. Pero llega a ocurrir algo o necesito yo asistir a alguien con mi botiquín y voy a fijarme y estaban las cosas vencidas o fueron sacando insumos y no los repusieron. Entonces ya ahí hay un cambio. Entonces siempre en cuanto a la prevención es ver antes de que ocurra. Entonces estar listos para que cuando ocurra yo ya voy con mis recursos y con mis conocimientos para poder controlar esa situación.
Y que ese botiquín también, como mencionabas, una saber dónde está y otra ir cambiando los medicamentos, porque muchas veces quizá tenemos cremas o quizá hay cosas que ya están vencidas. Por ejemplo, ayer estaba yo hablando y los accidentes vienen, señores, de la nada. Ayer estaba hablando con mi hermana y ella estaba haciendo algo y de repente, ¡pa!, se cortó 2 dedos y empezó a sangrar mucho. Y inmediatamente fue a buscar las curitas porque supo dónde ponerla, pero ella también tiene un hijo que tiene autismo. Entonces es muy importante nosotros saber dónde vamos a poner la cosa, que sean visibles, pero mantener también que esos productos constantemente se estén cambiando. Yo de repente, de vez en cuando cambio todos los medicamentos que hay en el baño, las cremas las chequeo, la boto, y eso pasa también con los medicamentos y las medicinas que tenemos. Muchas veces esas medicinas se vencen y no las reponemos. Así es, en todos los insumos, por ahí tijeritas, insumos médicos o medicinas venta libre, todas esas cuestiones para tenerlas siempre presente. También que la familia sepa dónde está ubicado ese botiquín y tomar cursos de primeros auxilios, que es esencial. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer con respecto a una herida? ¿Cómo contenerla? ¿Qué clase de herida tengo? Si es una herida se cortó una arteria, una venita. Son cosas necesarias. Así como sabemos cocinar, sabemos limpiar la casa, bueno, son esos conocimientos que necesitamos adquirir para en un momento específico puede hacer diferencia y salvarnos la vida. Y por igual también en esa del botiquín podemos también localizar y poner visible en diferentes niveles que tenga el hogar los extinguidores, porque muchas veces tenemos una casa de 3 pisos y el fuego está sucediendo en el primer piso, pero el extinguidor está en el tercer piso. Creo que debemos de tener un extinguidor en cada piso y que esté visible para que no solamente usted sepa dónde esté, sino los miembros del hogar. Así como tomamos capacitaciones referidas a los primeros auxilios, también tomar capacitación referida a lo que es prevención de incendios. Está perfecta la recomendación que haces, un matafuego por piso. ¿Por qué? Porque también corres el riesgo de que te ocurra en el tercer piso y tu matafuego está en el primero. Tenés que bajar varias escaleras y lo vas a hacer de manera rápida, que podés caerte por la rapidez, porque no te agarraste bien del pasamanos. Entonces ya ahí va generando un riesgo más. Entonces todo eso analizarlo antes para que cuando nos ocurra ya estamos listos. Lo sé usar, lo tengo a mano, sé utilizarlo de manera eficiente, cuestión de controlar ese principio de incendio y salvaguardar la situación sería. Y ya para finalizar con este tema de nuestra primera parte, creo que también es muy importante educar a nuestros hijos sobre los teléfonos de emergencia, ponerlo visible y orientarlo y decirle, mira, cualquier situación que pase, estos son los números que hay que marcar. Sí, tenerlos en el celular, tenerlos también en la heladera. Por ahí en la heladera que tenemos número de comida, pero los números grandes, porque ocurre un accidente, ocurre algo y muchas veces la gente se queda paralizada, no sabe qué hacer o se olvida del número por más que... Entonces justamente también parece muy descabellado esto, pero empezar a practicar como un juego, un simulacro. En caso de incendio, en caso de un sismo, en caso de eventos que nos puedan llegar a ocurrir. Así es, y también nosotros hacer ese simulacro de qué hacer en caso de incendio, en caso de que entre un ladrón, en caso de darle esos lugares, Alessandra, de dónde esconderse. Hablan un poquito de eso. Ya de que entre el ladrón ahí ya me pusiste en jaque, ya sería otra clase de seguridad privada. Pero no, justamente, ¿no? Primero saber cómo es nuestra edificación, nuestra casa y buscar los puntos de encuentro, serían un establecimiento industrial también, siempre zonas seguras. Llega a pasar esto, ¿dónde nos reunimos? Afuera de la casa, en el garage, en el patio, ¿dónde nos podemos
salvar, digamos, de tal situación. En el caso de un incendio, en el caso de un movimiento sísmico, en otros países, por ejemplo, en el 2000, no me acuerdo, creo que en el 2010 ocurrió tsunami, donde el mar llega a tapar casas, digamos. Son todas esas situaciones en base a toda nuestra América entera, según donde estemos posicionados geográficamente, que tenemos esos riesgos también a ser contemplados para poder cuidarnos. Entonces el plan de emergencia para toda la familia es vital, sin importar si tenemos un miembro con condición o discapacidad en el hogar, orientar, porque muchas veces somos neuronas espejo, Alex, y ellos con la acción, con la enseñanza, la comunicación, pues ellos también pueden hacer en caso de emergencia, y precisamente esa comunicación efectiva, hablarle claro, decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, hacer el simulacro, hablarle de no tocar esos objetos peligrosos que tenemos quizás en área, y no, también como padre, no dejarlo visible. Por ejemplo, muchos accidentes en el hogar han sucedido con armas que los padres dejan visible y los estudiantes lo cogen, ven muchos videojuegos o ven cosas en el internet, se las llevan para la escuela o quizás se ponen a jugar entre ellos mismos y puede suceder un accidente. Claro, claro, un tema que habíamos visto también, cómo hacer eso, digamos, cómo evacuar, cómo poder resguardarse abajo de los bancos, pero bueno, eso ya también, buscar, por eso siempre analizar dónde está el peligro, si es que lo puedo retirar y hacer más segura la casa. Empecemos por la casa. Es más, recién hablaste de personas con discapacidad. En un simulacro vamos a practicar tiempos de evacuación. Vamos a necesitar, si al salir de la casa, vamos a evaluar si al salir de la casa necesitamos construir una rampa o tal vez no, o me ayudan 2 personas, o yo solo llevo la silla, yo voy a poder sola, o voy a necesitar mi ayuda o la ayuda del vecino, de otro familiar. O aprender en familia a saber utilizar la sábana. Tú sabes que cuando hay una persona que no es ambulatoria, se pone una sábana en el suelo y entonces esta sábana, pues entonces lo que hacemos es que se puede trasladar a una persona. También son métodos de rescate, que ahí ya sería invitar a un rescatista para que en condiciones extremas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar en el lugar con todos los recursos necesarios para evacuar de una manera adecuada, digamos. En ciertos momentos, cuando debamos improvisar, necesitamos tener este plan B para no hacer daño también. ¿Por qué? Porque lo peor que nos podría pasar es generar un accidente a esta persona que yo la vaya a evacuar. Entonces, cuando yo ante todo lo que quiero hacer es sacarla de un peligro y protegerla y llevarla al punto de encuentro. Entonces, justamente analizar todos esos pasos para evitar un accidente mayor. Excelente, excelente, wow. Agradecida de tus recomendaciones y recordarle que este tema va a tener una segunda oportunidad para seguir orientando qué tener, qué hacer en cada área. Por ejemplo, la cocina también es muy importante tomar en cuenta muchas cosas en diferentes áreas y es importante precisamente orientar en esta área. Ale, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo si hay alguien que necesita también una orientación, ya sea a nivel laboral o quizá personal? Bueno, estoy en el canal de YouTube como Alixon Neuroprevención. Es más, hoy estrenamos con Lorena, una compañera, Mentes Activas, para seguir aportando ahí. Y de ahí me pueden contactar para cualquier servicio. Excelente. Yo agradecida de Dios por tu colaboración y siempre estar dispuesta a orientar. Y yo agradecida de vos porque mis neuronas espejo te aprenden ahí tus acciones. Así es, señores, vamos a despedir este programa conjuntamente con Alex porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero recuerda, mujer, que eres valiosa, que eres amor, que eres todo lo que te proponga en la vida. Tu proceso es un proceso que Dios te mandó precisamente para tú dejar ese legado en tu familia, en tu comunidad,
siéntete feliz por lo que eres, por lo que estás haciendo, por lo que será. Y de verdad que sigue depositando toda esa confianza para crecer, para aprender y para seguir desarrollándote. Recuerda que el amor es esa magia diaria que convierte precisamente lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón, Alex, para hacer un cambio en el mundo de los demás. Alex, gracias por existir. Gracias a todos ustedes por ser parte de este programa. Ahí están los libros, el 20% irá para donar a la fundación en la República Dominicana. Seguimos cambiando el mundo, seguimos transformando, seguimos desde el amor. Seguimos el próximo sábado. Bye bye, mi gente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Hasta el próximo sábado. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.